la otra que sería la exponencial, y en el caso de usar, también podemos llegar a utilizar la distribución normal. ¿Sí? En realidad hay generadores para muchos tipos de distribuciones. En el caso, nosotros usamos solamente esas tres distribuciones, ¿no? En el caso de que tengamos una distribución exponencial negativa, la exponencial negativa es la que tenemos acá en el caso del gráfico de la izquierda. La exponencial negativa es una distribución que, por ejemplo, representa, si analizamos las llegadas a un lugar o a un, por ejemplo, la llegada de autos a una intersección, la llegada de personas a un supermercado, o inclusive la llegada de objetos en una cinta transportadora. En sí la llegada sería un tiempo. Lo que nosotros normalmente medimos es el tiempo entre la llegada de un objeto y el siguiente. Bueno, ese tipo de valores normalmente están asociados a una distribución exponencial negativa. Entonces, esos valores generalmente tienen un tiempo medio. En este gráfico, nosotros lo podríamos ver, el valor lambda se le llama, o 1 sobre lambda, dependiendo cómo se lo calcule, suele estar ubicado por acá. Bueno, ese valor o esa media está representada por una función que tiene mucha probabilidad de que ocurran valores pequeños y muy poca probabilidad de que ocurran valores grandes. ¿Sí? Acá fíjense que tenemos a f minúscula de x, es decir, justamente lo que estoy mostrando es la función de densidad de esta función. Para el método, para generar números aleatorios, nosotros lo que vamos a necesitar es la función de acumulación. Esta sería f mayúscula de x. Es decir, la función de acumulación de esta distribución. Bueno, acá están las fórmulas, las tienen escritas ahí en el apunte, pero lo que me interesa en este momento es que lo que tendríamos que encontrar nosotros justamente es cómo relacionar valores entre 0 y 1 con cualquier tipo de distribución. Y es muy fácil porque teniendo en cuenta que la función de acumulación acumula de valores desde 0 a 1, lo que podríamos decir es, y bueno, si yo genero un número entre 0 y 1, y en lugar de calcular la probabilidad, calculo la inversa de la probabilidad, es decir, identifico cuál es el valor de x con el que se obtenía ese valor acumulado, de esa forma yo estaría identificando ese valor de x. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un número aleatorio 0,7, me tendría que fijar el valor acumulado hasta 0,7 y ese me estaría identificando el valor que generaría. Por ejemplo, si el valor fuera en minutos, X representaría 3 minutos, por decirlo de alguna forma. Habría que ver cuál es el valor, qué valor nos daría, ¿no? Entonces, como ven ahí en el texto, dice, se genera un número aleatorio, por ejemplo el 0,7, de dónde saqué ese 0,7 y con algún generador secuencial y luego lo transformé a 0 y 1, como dije antes. Luego se busca la probabilidad acumulada, se identifica cuál sería el valor de x despejando de la función de acumulación. Así que, bueno, estoy buscando la paletita para mover texto. En el caso de esa distribución exponencial que mencionaba recién, bueno, la función de acumulación, esta que tendríamos ahí disponible, en realidad, fíjense que f de x sería la probabilidad acumulada,
Por lo tanto, ese f de x sería que después lo reemplazaríamos por el número aleatorio que generaríamos entre 0 y 1, que lo llamaríamos r. El valor de lambda sería la media de la distribución, y x es el valor de la variable que estamos analizando. Como esto es estadística, justamente el x sería el valor obtenido. Pero nosotros lo que vamos a querer es no calcular la probabilidad acumulada en base a un x, sino calcular el x en base al r equivalente de la probabilidad acumulada. Entonces, le hacemos la transformada inversa, en que consiste en a este 1 restamos 1, perdón, sería restamos f de x en ambos miembros, y en este caso sumamos e a la menos lambda de x en ambos miembros. Entonces nos quedaría este segundo término. Acá lo puso despejados, ¿no? Después tendríamos, como lo que queremos es despejar el valor de x, esto sería muy útil si tomamos el logaritmo natural en ambos miembros, ¿no? Entonces, acá me quedaría menos lambda de x multiplicado logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de 1 menos f de x. Logaritmo natural de y es 1. Entonces, ahí vemos que podemos despejar x dividiendo en ambos miembros por menos lambda. Con lo cual, de esa forma nos estaría quedando esta fórmula que tendríamos acá, que sería la fórmula por números aleatorios. Como dijimos antes, al r entre 0 y 1 lo relacionamos con la probabilidad acumulada y nos quedaría de esta forma transformada la función generada. Cuando vamos a hacer los cálculos, simplemente, por ejemplo, con un 0,73, hago el proceso de cálculo y me dio, por ejemplo, 2,6 minutos. Con el 0,28 aplico la fórmula y me da, por ejemplo, 0,65 minutos. Hay que tener en cuenta que la variable que estamos generando, exponencial negativa, es una variable continua, no es discreta. Sí tiene esta variable una variable asociada, que es la Poisson, que es la variable del tipo con características inversas a la distribución exponencial. Dentro de un proceso Poisson, por ejemplo, un proceso Poisson es un proceso de llegadas de personas, por ejemplo, simplificado. La variable Poisson representa la cantidad de llegadas o cantidad de personas. Esa cantidad de personas normalmente la llamamos lambda. Ahora, el tiempo entre llegadas estaría representado por 1 sobre lambda. Y ese 1 sobre lambda sería la media de la distribución exponencial. Por eso, en los procesos Poisson, generalmente hablamos de variable exponencial negativa o variable Poisson muchas veces. Pero hace referencia a dos cosas distintas. La variable Poisson a la cantidad de llegadas en un periodo de tiempo. El tiempo entre llegadas sería el tiempo promedio entre una llegada y la siguiente. Esto es normalmente utilizado mucho. La Poisson se usa generalmente en los modelos estáticos y la exponencial negativa en los modelos dinámicos para expresar el cambio del tiempo.